De 1689. Vamos a estar considerando en esta mañana el capítulo 14 de la Confesión. Hemos abordado el domingo pasado, finalizando así el tema de la santificación del creyente, y hoy pasamos a considerar el tema de la fe salvadora, el tema de la fe salvífica, la fe en la cual el hombre recibe para poder así dar entrada a recibir todos esos beneficios que Dios tiene para aquel que confía en Él. Este tema en particular nosotros lo vemos en toda la Biblia. Este tema de la fe lo encontramos en todas, o la mayoría de las historias, incluso contadas por la Biblia, de los hombres, acerca de los hombres, como también encontramos este tema muy especificado en cuanto a lo que este significa, que el hombre debe entender. En la Biblia se dice que o en la Biblia se dice o se habla más acerca de este tema, más acerca de la fe, que de cualquier otra cosa en toda la Escritura. La fe es aquello por lo cual, en última instancia, nosotros, o todos nosotros, los creyentes, recibimos las bendiciones de Dios. Somos salvados por la fe, somos santificados por la fe, somos justificados por la fe, nosotros caminamos por medio de la fe. Y esta es la victoria, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4, que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que absolutamente o casi todo es un asunto de fe. Todas estas bendiciones vienen a nosotros por medio de la fe, entonces este es un asunto acerca del cual todos nosotros deberíamos estar bien seguros en nuestras mentes, en lo que significa, lo que abarca y lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos en cuanto a este asunto. Es un asunto fundamental. Por eso, al leer la historia de la Iglesia, a través de los siglos, nosotros encontramos que siempre ha existido disputas en torno a esta cuestión, en torno a la fe. Y nuestro enemigo, el diablo, siempre se ha inclinado más a atacar la fe que a atacar cualquier otro artículo de la verdad que nos cuenta o que nos da la Biblia. Y así él lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Siempre ha sido la fe la que ha sido atacada por el enemigo, y la Iglesia históricamente siempre ha luchado por esto. Allí estaba Lutero luchando en su época en cuestión a la justificación por medio de la fe. La fe es el instrumento o el canal por el que la salvación que es en Cristo entra en nosotros y nos apropiamos de ella. Es lo que nos une, la fe, en la plenitud que mora en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esencialmente sería eso la fe. Se podría sintetizar de esa manera. La fe es el instrumento o el canal por el cual la salvación que es en Cristo entra a nosotros y nos apropiamos de ella. Es lo que nos une con la plenitud que mora en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la fe. Ahora bien, al leer la Biblia nosotros encontramos que la palabra fe se utiliza también para cubrir una serie de términos distintos y tiene diferentes connotaciones. Claro que en esta mañana nosotros estamos estudiando la confesión de fe y el título es la fe salvífica, la fe que salva. ¿Qué característica tiene esta fe que salva al creyente? Pero daremos brevemente dos o tres usos que se encuentra en la palabra en cuestión a esta fe. En 1 Corintios capítulo 12, por ejemplo, encontramos una enumeración de dones espirituales, dones de milagros, dones de sanidad y etc. Y entre ellos está el don de la fe. Ahora bien, aquí la fe obviamente no es la fe salvadora a la que nosotros estaremos tratando en esta mañana, porque en este capítulo todo el argumento del apóstol Pablo consiste en que no todos los cristianos tienen todos estos dones del Espíritu Santo. Eso es lo que él quiere enfatizar. Algunos tienen dones de sanidad, otros tienen don de hacer milagros, otros tienen don de sanación, etc. No todos tienen este don. Así que él quiere hacer esta distinción. No todos tienen dones espirituales igual. Algunos tienen un don, otros tienen otro don. Entonces, no puede ser que la fe salvadora, cuando él menciona aquí la fe, por todo cristiano, quiere decir que está hablando de la fe salvadora, perdón. ¿Por qué? Porque esta fe salvadora supuestamente todo cristiano la tiene. O sea que no está hablando de esta fe como un don que unos tienen y otros no. En 1 Corintios 12 la fe alude a una capacidad espiritual que Dios, a través del Espíritu Santo, da a ciertas personas para vivir una vida de una completa dependencia directa a Él. A eso se refiere ese don de la fe.
es, por ejemplo, el tipo de fe que tuvo George Mueller, ¿verdad? O Hudson Taylor en su vida, a fin de ejercer esos ministerios que ellos tuvieron que ejercer. Dios dio ese don a ellos. Era una fe específica. Ciertamente a George Mueller se le conocía como el hombre que creía a Dios. En otras palabras, tenía de un modo excepcional el don espiritual de la fe. A eso se refiere esa fe, no a la fe salvadora, sino esa fe como un don. Encontramos otro uso de la palabra fe en la lista de los frutos del Espíritu que se da en Gálatas capítulo 2, versículos 22 y 23, cuando da esa lista de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dice ahí. Pero aquí tampoco está significando, al decir este don, al hablar de este fruto, no está hablando acerca de la fe salvífica, sino que está hablando acerca de un fruto. Y la traducción mejor acerca de esta palabra fe sería fidelidad. Está hablando de fidelidad como un fruto del Espíritu Santo. No puede significar la fe salvadora, porque la fe salvadora no es un fruto del Espíritu Santo. O al menos eso es lo que nosotros encontramos en el contexto de este pasaje de Gálatas, donde se describe allí estos frutos. O también la palabra fe es utilizada también en la Escritura para hablar acerca de los conjuntos de doctrinas en los cuales nosotros creemos. O sea que vemos que la palabra fe es usada en diferentes connotaciones. Pero hoy en la mañana estaremos hablando acerca de la fe salvadora, la fe que viene a la persona, que le es dada a la persona para que ésta venga a obtener los beneficios de la salvación. Capítulo 14 de nuestra confesión de fe, la fe salvadora. Y tres grandes cuestiones vamos a empezar a abordar en este capítulo con respecto a esta fe que salva. En primer lugar, el primer párrafo nos estará hablando, como siempre, tenemos que definir lo que es lo que nosotros estamos tratando, la fuente de la fe salvadora. ¿De dónde viene la fe salvadora? En el párrafo número 2 habla de los hechos de la fe salvadora. Y en el párrafo 3 habla de las marcas distintivas de la fe salvadora. Vamos a ver este párrafo número 1, la fuente de la fe salvadora, y vamos a leer lo que dice nuestra confesión. Dice así el párrafo 1: la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. ¿De dónde viene la fe salvadora? ¿Cuál es el origen de la fe salvadora? Hoy en día, hermanos, esto es una pregunta interesante que precisamente una clara contestación tenemos que dar a esto, porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, aún en el mundo evangélico, muchos con quienes nosotros hablamos acerca de este tema, incluso se suele pensar al respecto que esta fe es del hombre, está en el hombre. Es algo que tiene que ser despertado allí y está allí dentro de nosotros y de algún modo, por algún medio, es despertado, es salido a conocer, es dado a conocer. Pero una de las cosas que primero tenemos que tener en cuenta es que esta fe no está en el hombre. Esta fe tiene que venir al hombre desde algún sitio. Tiene que venir al hombre. Esta fe no está dentro del ser humano. Cada uno de nosotros no nacemos y no desarrollamos esa capacidad o esa virtud que es la fe que está dentro de nosotros, como que se tiene en sí mismo, solo por el hecho de pertenecer a la raza humana. Cada uno nace con una fe allí y hay que despertarla de algún modo. No, lo único es que se tiene que usar, supuestamente, y hay personas quienes la usan y hay personas que no la usan, esa fe que tienen allí, y entonces unos reciben y otros no reciben. Desde luego, nosotros vemos, por ejemplo, que los niños pequeños pueden empezar a manifestar una confianza en sus padres. Ellos tienen una fe en sus padres. Ellos confían en la palabra de sus padres, en los mandatos de sus padres, en la dirección de sus padres. Allí están. O como el hombre en su vida diaria también puede usar la fe. Puede usar esta confianza. Este hombre confía en su médico. Este hombre confía en el avión que él va a tomar de un sitio a otro. Este hombre confía en que su jefe a final de mes le va a pagar el salario del mes trabajado.
Entonces él se queda tranquilo, pero de lo que nosotros queremos hablar aquí es de la fe que salva. Es de la fe que salva al hombre, el alma del hombre, de la condenación del infierno. Una fe que veremos cuáles son sus características y sus diferencias, a diferencia precisamente de lo que son las otras clases de fe que el hombre puede tener, una fe general. Pero veamos al respecto, a leer una serie de pasajes bíblicos para que nosotros contrastemos este sentir general o esta fe general que tienen todos los hombres. Voy a leer algunos versículos para que nos quede bien en claro que esta fe no viene de nosotros, que esta fe tiene que venir de afuera de nosotros y se nos tiene que ser dada. En Mateo capítulo 16, versículo 15, dice así: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no estaba en ti. No era algo que está en ti que necesitó ser removido de alguna forma para salir adelante. Dice no, sino que mi Padre que está en los cielos es quien te lo reveló. Es quien te lo dio a conocer. Así que vemos que esta es la fe salvadora. Esta confianza acerca de Cristo, en este caso, las palabras que el Señor Jesucristo usa, esta completa certidumbre no era algo que estaba en el hombre, no era algo que estaba en Pedro, ni dado por hombre, sino era dado por Dios. Mi Padre te lo ha revelado. En Hechos capítulo 11, versículo 21, dice lo siguiente: y la mano del Señor estaba con ellos, o sea, con los discípulos, predicando mientras ellos predicaban la palabra, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Allí estaba la mano del Señor obrando. Esa mano del Señor que está obrando está emparejada a toda esa multitud que se convirtió y creyó en el Evangelio. Es la mano del Señor que hizo tal cosa. En Hechos 13:48 dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que creyeron? Solamente los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y los otros? Nosotros no. Solo los que estaban ordenados por Dios para que crean la palabra que se les era predicado. En Hechos 14:27 también dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Allí estaba Pedro hablando. Es solo cuando Dios abrió la puerta es cuando los gentiles pudieron creer. Solo cuando Dios abrió la puerta del entendimiento, aquí estamos haciendo alusión, es que los gentiles pudieron creer. Mientras Dios no abrió la puerta, no abrió el entendimiento, no dio el que ellos pudieran creer, así no había acontecido. En Hechos 18:27 también dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por la gracia habían creído. El autor nos deja claro la relación entre la gracia y el llegar a creer para salvación. Efesios 2:8, un versículo muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algunos confunden este versículo diciendo que esto no de vosotros, que el texto dice, hablando acerca de la fe, esto no de vosotros, la fe no es de vosotros. Ellos confunden que está hablando de la gracia. La gracia no es de vosotros, la gracia es de Dios, o sea, el don de la gracia es de Dios para que seas salvo. Pero no puede ser así porque el contexto del pasaje que viene abordando Pablo está hablando centralmente de la fe, o sea que sigue hablando de la fe aquí. La fe es el don de Dios para la salvación. Esta es la misma línea que el anterior, o Pablo habla anteriormente acerca de la fe y no de la gracia. En Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Miren aquí, como se nos dice que el poder padecer por Cristo es algo que se nos concede a nosotros, es un privilegio padecer por Cristo. Y del mismo modo habla acerca del creer, habla acerca de la fe. Del mismo modo dice que se les ha dado una cosa, también se les he dado la otra.
Y en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo, aunque habla de cómo llega la fe, ¿se acuerdan que esto está hablando específicamente acerca del llamado de Dios? Ese llamado irresistible de Dios para la salvación. Dios cuando llama, lo hace por medio de la predicación de la palabra. Es oír la voz de Dios por medio de la predicación de la palabra. Y la fe viene por ese medio de la predicación de la palabra al oír la voz de Dios, precisamente por ese anuncio. Los medios que Dios usa es la palabra de Dios. Los autores de la confesión es desde todas estas enseñanzas bíblicas que los autores de la confesión aclaran que la fe es una gracia de Dios, es algo que Dios debe dar y es obrada por el Espíritu Santo en el corazón o en los corazones de aquellos que son elegidos por Dios. La fuente de la fe no está en nosotros, debe venir de afuera de nosotros. Así que nosotros estamos estudiando, hermanos, estas cosas para que nosotros creamos realmente que esto es así. Yo creo que tú seas consciente de esto. Yo sé que es algo que tú lo sabes ya. Pero a la hora de aplicar esto en tu vida, a la hora de predicar el Evangelio como debe ser predicado, debes ser consciente de estas cosas, que la fe no está en el hombre, que la fe debe ser dada por Dios y es por medio de la predicación de la palabra, por medio del Evangelio. Esto es algo que nosotros debemos ser conscientes. No estamos aquí diciendo unas verdades simplemente para que las sentamos y ya está. Debe ser algo que permanezca en nuestra mente a la hora de vivir con esta verdad, o de predicar esta verdad, o de que tú seas consciente de que esta fe que se te ha sido dada para creer y salvarte no salió de ti. Y eso debe obrar en ti un poco de humildad o un poco de gratitud delante del Señor. Así que esto es algo que tenemos que considerar. La fe no es una facultad natural que hayamos poseído siempre. Es Dios quien la causa. La ha causado en ti cuando has venido a conocer a Cristo. En segundo lugar, si esta fe es una dádiva de la gracia de Dios, si esta fe es algo que se nos ha sido dada por el Espíritu Santo, la pregunta, la hemos dicho ya, ¿qué medio usa este Espíritu para darnos esta fe salvadora? Así que nosotros tenemos que entender también bien este punto. Que sea el Espíritu Santo el autor y el obrador de la fe salvadora en nuestros corazones, no quiere decir que el Espíritu obra esto en el vacío. No quiere decir que Él hace esto sin ningún medio, sin usar nada. De repente, de forma inesperada, imprevisible, un día Él viene y otorga esto a la vida de la persona. Y la persona de repente se despierta con una fe que ella nunca tuvo, sino que tiene unos medios ordinarios y comunes para hacerlo. Y esos medios están establecidos por Dios. Por eso Dios no quiere que haya confusión. Aquel que va a verle, a aquel que se le es dado la entrada en el reino de los cielos, lo hará por los medios que Dios establece, para que no haya confusión, para que cada uno no coja su propio medio, para que cuando tú tengas que analizar la vida de aquel que es salvo, tú seas consciente que Él usó los medios que Dios dio, no sus propios medios. Y ni yo tampoco, que yo me examine a mí mismo si los medios de mi fe no ha sido una revelación, no ha sido un sueño, que ha sido el medio que Dios ha otorgado y ha dado para que yo alcance esa fe. El Espíritu no obra en el vacío, sino que tiene unos medios ordinarios y comunes para hacerlo. Y esos medios están establecidos por Dios. No es porque he sido librado de algún accidente. Hay muchas personas que dicen, me encontraba en un accidente y de manera milagrosa yo me escapé de ese, y a partir de ese día empecé a poner mi confianza y mi fe en el Señor. Ese no es el medio. O porque Dios salvó a mi hijo de una gran enfermedad que estuvo él en coma, ya de saber cuánto tiempo, y de repente Dios, y a partir de ese día, porque yo prometí que si Dios salvara a mi hijo, yo pondría mi confianza en él y lo seguiría. No es ese medio tampoco. Como hemos dicho, no es por medio de sueños, no es por medio de revelación, no es por medio de ningún testimonio tampoco acerca de ningún hombre. No, la fe salvadora viene de esos medios que están establecidos por Dios. El pasaje de Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos aclara muy bien esto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos aclara bien este principio que estamos hablando de los versículos del 9 al 13, nos recalca, hermanos, lo imprescindible, lo vital y lo necesario que es la fe en Cristo para la salvación. Así pone a Cristo como el objeto de nuestra fe en los primeros versículos. Pero del 14 al 17 nos dice que para que nosotros podamos llegar a creer en Cristo, llegar a poner nuestra fe en ese objeto que es Cristo para salvación, es necesario que se usen unos ciertos medios que se deben usar. En este caso, la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. La fe viene. La fe nos llega, es obrada por el Espíritu Santo por medio de oír. Ese es el medio. Por medio de oír. Y esto es lo que nos dice la confesión, que el medio más ordinario es el ministerio de la palabra. Es la predicación. Y noten, hermanos, que dice ordinario, no dice exclusivo. Porque aquí estamos predicando la palabra del Señor. Pero puede ser también por la conversación del Evangelio. Tú estás sentado con una persona y tú estás conversando con ella acerca del Evangelio. O una persona que puede estar leyendo la Biblia. Allí también puede el Espíritu obrar cuando ésta está leyendo la palabra de Dios. O cuando está meditando en esto. Puede venir el Espíritu y tomar esa meditación, la palabra, y traer fe a esa persona. Pero luego también, fíjense que menciona las demás ordenanzas, que sí que es por la palabra, la fe viene por la predicación, pero esos medios que Dios también usa para cultivar nuestra relación con Dios o para que nuestra fe aumente también, son esos medios que dice allí que es el bautismo y la cena del Señor. Son medios también que Dios nos da para que nuestra fe sea fortalecida. Quisiera subrayar una idea, que esta forma de presentar los medios por donde el Espíritu de Dios obra la fe en nosotros, nos libra de un error con respecto a la fe. Es cuando se piensa que lo que nosotros necesitamos para creer son pruebas y evidencias. Nosotros podemos estar allí tratando de predicar el Evangelio, pero lo que queremos traer son pruebas y evidencias acerca de lo que ha pasado, acerca de lo que ha acontecido, acerca de datos históricos, etc. Pruebas y evidencias. Lo que tenemos que hacer es traer a esas personas cómo fue históricamente la persona de Cristo. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió históricamente los milagros que hizo el Señor y la obra que hizo el Señor cuando estaba en medio de nosotros? Un periodista llamado Lee Strobel, él escribió un libro basado en su propia experiencia. Ese libro fue titulado El caso de Cristo. Él era un incrédulo, él no creía. Entonces él hizo una investigación propia acerca de la vida de Cristo, acerca de los hechos históricos de Cristo. Y él empezó a investigar y durante mucho tiempo él llegó a la conclusión de que sí, históricamente Cristo existió, históricamente Cristo estuvo entre nosotros e históricamente había hecho muchas de las cosas que la palabra de Dios describe acerca de la obra de Cristo. Él dice que ha creído en el Señor, al final de cuentas él dice que se convirtió y él creyó por el Señor, por medio de esas investigaciones y por medio de estar en la Biblia indagando tiempo, él creyó. Y asentó con su mente que todo eso era verdad, le encontró evidencias que eso fue así. Yo no estoy diciendo que esas evidencias le dieron la salvación a él, porque no es así como funciona. Las evidencias son necesarias, pero solamente son una parte de algo que Dios usa para ejercitar nuestra mente y traer el entendimiento que necesitamos para luego proceder y dándonos esa fe. Este fue un caso en donde este hombre necesitó buscar evidencias porque él estaba tremendamente incrédulo en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesucristo.
Hoy en día tenemos muchas otras cosas que nos pueden o quieren los hombres tratar de traer evidencia a nosotros de la persona y la obra de Cristo. ¿Cuántos pedacitos de la cruz de Cristo no andan por ahí por todo el mundo? Hay trozos de la cruz que dicen que ese trocito de madera es un pedazo del trozo de la cruz. Aquí en España, yo no sé en qué región, yo lo he visto, guardada en una caja de cristal en donde está allí un trozo de madera que ellos dicen que eso es evidencia del madero donde Cristo estuvo colgado. Y hay otros trozos por todo el mundo también, dando vueltas por ahí. También tenemos el sudario del rostro de Cristo, que también dicen que ese sudario fue el que se secó el rostro de Cristo y su sangre está allí, incluso dando a una imagen en ese rostro del rostro de Cristo. Evidencias, como que necesitamos ese tipo de evidencias históricas para que nosotros podamos creer y recibir esa fe. Por algún lado estarán los clavos de la cruz de Cristo también por ahí dando vueltas. Yo sé que, no sé en qué capilla está el cráneo de Juan el Bautista también. Dicen que es el cráneo de Juan el Bautista. Todas estas evidencias y estas cosas que tratan de que por esos medios podamos nosotros recibir y poner nuestra fe en la obra y en la persona de Cristo, no son los medios que Dios ha optado para que Él nos dé la fe. Con esas pruebas de evidencias históricas podamos nosotros llegar y necesitar todo lo que debemos. De ahí también hay iglesias, hermanos, que predican y enseñan y hacen cosas visibles, ciertos milagros visibles, para que nosotros podamos creer en Cristo. Dones van allí y sanan personas y hacen poner de pie a paralíticos, etcétera y etcétera. Pero miremos un pasaje donde nos muestra, hermanos, que las evidencias no son en sí mismas las que traen al hombre esta fe. Aunque tienen un papel, las evidencias tienen un papel, lo vamos a ver ahora, pero no son en sí mismas las que traen fe al hombre. En Mateo 28, 11, 13 dice así: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, allí estaban las mujeres que habían ido y fueron presenciales de la resurrección de Cristo, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. La guardia, ¿no?, fue a la ciudad y dio aviso. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Hermanos, ¿qué mayor prueba para estas personas, para estos dos grupos, tanto los soldados como los ancianos? ¿Qué mayor prueba, qué mayor evidencia que el cuerpo de Cristo ya no estaba allí, que había resucitado? Y sin embargo, ninguno de esos dos grupos creyeron al Señor. O sea que las evidencias no son el instrumento dado por Dios para que nuestra fe venga. Así que vemos allí, ¿no? Lo que trataron ellos incluso es de dejar eso como una mentira. No solamente no lo creyeron, sino que trataron de tapar eso y dejarlo como una mentira. La corrupción por la caída de Adán ha afectado nuestro ser, ha afectado nuestros pensamientos, ha afectado nuestras emociones, nuestra voluntad. Por eso nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de amar a Dios con lo que por naturaleza hay en nosotros. No podemos llegar a creer a Dios. No podemos. Estamos corruptos totalmente en nuestro ser. Ni tampoco tenemos, hermanos, ninguna virtud. No tenemos la virtud de la paciencia, no tenemos la virtud de la bondad, no tenemos la virtud de la mansedumbre, porque son virtudes que las tenemos que recibir de parte de Dios. Asimismo, pasa también con la fe. Es una virtud que tiene que ser dada al hombre, que no está por naturaleza en nosotros, sino que nos es dada por gracia y el Espíritu Santo lo usa por los medios citados en las Escrituras: la meditación, la predicación o el compartir el Evangelio. Pero todo gira en torno a la palabra de Dios. Todo gira en torno al anuncio que se da. Pero los hechos y las evidencias no juegan ningún papel en esta historia de la fe. Los hechos y las evidencias negamos que, en cierto modo, no son necesarios en sí mismos para que podamos recibir la enseñanza. Pero no nos dice el apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, pero estas, hablando de lo que él ha escrito, todo lo que él ha escrito en el Evangelio, él dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Él escribió todos los testimonios de Cristo, de la vida de Cristo, y él está diciendo que todo esto que se ha escrito, todo este testimonio del Señor Jesucristo, se ha escrito para que creáis, para que tengáis fe, está diciendo él allí,
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿No es contradictorio esto entonces? La fe salvífica implica, hermanos, un contenido. Sí implica un contenido. Nosotros no somos justificados por creer en cualquier cosa. Eso lo tenemos que tener claro también. Algunos han dicho, no importa lo que uno cree, siempre y cuando sea sincero. Siempre y cuando sea sincero, no importa lo que uno cree. Pero este sentimiento es radicalmente opuesto a la enseñanza de la Biblia. La Biblia nos enseña que lo que creemos es muy importante. Es muy importante. La sinceridad por sí sola no es suficiente para nuestra justificación en cualquier cosa que nosotros pongamos nuestra fe, porque podemos estar sinceramente equivocados e ir al infierno de manera sincera. La sana doctrina, al menos en lo que concierne a las verdades fundamentales del Evangelio, es un ingrediente necesario de la fe salvífica. Nosotros creemos en el Evangelio. Nosotros creemos en la persona y en la obra de Cristo. Esta es una parte integral de la fe salvífica. Si nuestra doctrina es herética, si nuestros fundamentos no están basados bíblicamente, hermanos, no seremos salvos. Si, por ejemplo, decimos que creemos en Cristo, pero negamos al mismo tiempo su deidad, no estamos fundamentados en la verdad para poder recibir esa fe. ¿Cómo vamos a ser justificados poniendo nuestra fe en una mentira? Es necesario que nosotros creamos, que conozcamos bien la verdad. Aunque es necesario tener un correcto entendimiento de las verdades fundamentales del Evangelio para poder ser salvo, escucha, sin embargo, solo un entendimiento correcto de ellas no es suficiente para ser salvo. Son necesarios, pero no es el medio para ser salvo. Un estudiante puede sacar las notas máximas en un examen de teología cristiana, entendiendo él todas las verdades del cristianismo, sin afirmar personalmente con su corazón que eso es verdad. La fe salvífica incluye la afirmación de la mente a la verdad del Evangelio, pero aún si las personas entienden el Evangelio y afirman con su mente que eso es verdad, todavía pueden llegar a no alcanzar la fe salvífica. Estamos hablando que es algo necesario, pero muchas personas pueden estar asentando eso con su mente y nunca llegar a ser salvos. Y hay muchas personas así. Hay muchas personas que dicen sí, amén, a lo que escuchan, a lo que se predica incluso acerca de ellos y de sus pecados, pero nunca reciben la fe que se necesita para ser salvadas. Y muchas personas quizás pueden tener aún más conocimiento que tú y que yo acerca de la Biblia, acerca de la historia y los acontecimientos de la Biblia, y nunca han llegado a ser salvos. Los fariseos eran un ejemplo de esto. Ellos memorizaron el Pentateuco entero. Es complicado, pero tenían memorizado el Pentateuco entero, que son los 4 primeros libros de la Biblia. Y sin embargo, muchos de ellos nunca alcanzaron salvación. No es por conocer, pero es una parte importante el conocer. El diablo, por ejemplo, sabe que el Evangelio es verdad. Lo sabe perfectamente, pero lo odia con todas las fibras de su ser. Hay un elemento de confianza en la fe salvífica. Implica una confianza y una dependencia personal sobre el Evangelio, sobre aquello que se escucha, sobre esas verdades que se le da a conocer a esa persona. Tener la fe salvífica requiere que, a menos la verdad del Evangelio y que deseamos en nosotros, es vivir esas verdades. Es un reflejo. La conocemos, la entendemos, la aceptamos y hay un deseo de vivir eso. Confiamos de corazón en la dulzura y en el amor que encontramos en las palabras de las enseñanzas de Cristo. Las evidencias son dadas más bien, hermanos, esas evidencias que encontramos en las Escrituras son dadas por Dios, porque Dios es un Dios digno de confianza. Dios no necesita darnos muchas explicaciones para que nosotros confiemos en Él. Él es digno de confianza. Pero ¿por qué Él nos tiene que dar tantas evidencias y tantas ilustraciones y tantas formas de explicar y de darnos su palabra? Es por nuestra dureza. Es por la dureza de nuestro corazón. Es por nuestras tinieblas, por nuestras dudas, por nuestras desconfianza y por nuestra incredulidad. Es por esto que Dios tiene que darnos evidencias. No es por Él, es por nosotros. Por tanto, las evidencias son presentadas, o sea, el Evangelio es presentado, el Espíritu Santo viene de manera poderosa, ilumina el entendimiento de esa persona
y por la voluntad de Dios, y solo por la voluntad de Dios, la fe se es dada para creer en esa evidencia que se oye, y entonces la persona viene a poner su confianza en Dios. ¿Ven cómo funciona? La evidencia es necesaria, el Evangelio es necesario ser predicado, el entendimiento es necesario que sea involucrado en lo que tú estás o que vas a creer, y es el Espíritu de Dios que viene, abre el entendimiento y Dios da la fe. Por tanto, la fe no es ciega. La fe no es ciega. Al hablar de la fe, en nuestra cultura suele confundirse con una creencia ciega o algo que es irrazonable. Llamar a la fe cristiana una fe ciega, sin embargo, no es solo rebajar a los mismos cristianos que han creído en algo que ni ellos saben en qué han creído, sino que es una afrenta incluso a Dios, que ha dado esas evidencias para que creamos en ellas. Cuando la Biblia habla de ceguera, porque la cultura habla de una fe ciega, pero cuando la Biblia habla de ceguera, está utilizando esta imagen para las personas que por su pecado están caminando en oscuridad. El cristianismo llama a las personas a abandonar esa oscuridad, no a venir a esa oscuridad. No es una fe ciega, no es una fe que está en tinieblas. La Biblia nos llama a abandonar esa oscuridad y a venir a ser iluminada por el conocimiento de la verdad. O sea que no es una fe ciega. Por tanto, la fe es el antídoto de la ceguera, no la causa de la ceguera. Al tener fe, no venimos a ser ciegos. Al contrario, la fe es el antídoto a la ceguera. En su raíz, la palabra significa confianza, todos sabemos esto. Confiar en Dios no es un acto de creencia irracional. Dios nos ha demostrado que Él es eminentemente digno de nuestra confianza. Nos ha dado razones más que suficientes para que nosotros confiemos en Él. Él nos ha probado que Él es fiel y que Él es digno de nuestra confianza. Así que existe una enorme diferencia entre la fe y entre la credulidad. Fe es una cosa y credulidad es otra cosa. Ser crédulo es creer en algo por ninguna razón valedera. Puede ser creer en algo, ser crédulo en algo sin ninguna razón valedera. La superstición, por ejemplo, está hecha y esta prospera por medio de la credulidad. Tú crees en esa ficción, crees en esa fábula. La fe, en cambio, se establece sobre un razonamiento coherente y consistente y sobre evidencias empíricamente valederas. Por eso Pedro escribió, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El cristianismo no descansa sobre mitos y fábulas, sino sobre el testimonio de quienes vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos a aquel que es el autor de la fe. La verdad del Evangelio se basa sobre acontecimientos históricos. Eso es así. No son ellos mismos los que nos llevan a la fe, sino que nuestra fe está basada en algo que sucedió, algo que históricamente sucedió en el pasado. Si el relato de estos acontecimientos no es digno de confianza, entonces sin duda que nuestra fe es vana. Si no confiamos en esos datos históricos, nuestra fe es vana. Pero Dios no nos pide, hermanos, que nosotros creamos en cualquier cosa en base al mito. En Hebreos capítulo 11 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo histórico, pero la fe comprende también la esencia de nuestra esperanza para el futuro. Es algo que sí nos adentra en el reino de los cielos por esas evidencias históricas obradas por el poder del Espíritu, pero es algo que nos mantiene, es algo que nos mantiene nuestra esperanza en el futuro. En términos sencillos, esto significa que nosotros confiamos en Dios para el futuro en base a nuestra fe en lo que Él ha logrado en el pasado. Nuestra fe está en vista al futuro, pero siempre en base a lo que Dios ha hecho en el pasado por medio de Cristo. Es por eso lo dicho en Juan, y aquí es donde podemos entender mejor este pasaje de Juan, capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, cuando Juan escribió esto, él lo escribió a creyentes. No lo escribió a incrédulos para que escuchando estos ellos puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios. Lo estaba escribiendo a creyentes. Pero entonces, ¿cómo les dice que estas cosas que se han escrito son para que creáis en Jesús? Si ya son creyentes y tengáis vida en su nombre. Una mejor traducción de este pasaje es así. Pero estas se han escrito para que continuéis creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo continuéis teniendo vida en su nombre. Les escribe a creyentes. Y Juan dejó todo este testimonio acerca de Cristo en todo su evangelio, es para que la iglesia continúe creyendo. Es para que la iglesia continúe aumentando su fe. Y es para que la iglesia continúe teniendo vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que continuéis creyendo que Jesús es el Cristo, continuar creyendo. El evangelio es para el creyente algo que debe fortalecerse en la fe. Por eso dice Juan que él dejó escritas todas estas cosas, que dan testimonio de que Jesús es el que decía que era. Dice Hendrickson, cuando la iglesia sigue aceptando a Jesús como el evidentemente enviado y calificado, o sea, como el divinamente ungido, es decir, como el Cristo, cuando lo sigue reconociéndolo como el Hijo de Dios, en el sentido más excelso de la palabra, seguirá teniendo vida eterna en su nombre, es decir, en y por medio de la bendita aceptación de su revelación en la esfera de la redención. Por medio de las evidencias del Evangelio es que viene el poder de Dios para salvar al perdido, dándole la fe que necesita para confiar en lo que Cristo ha hecho, y por medio de esa fe recibe todos los beneficios de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Eso es evidente. Por medio de la fe. Y es también por medio de las evidencias del Evangelio que el creyente es fortalecido en su fe para seguir creyendo y seguir recibiendo vida en su nombre. ¿Se entiende? Las evidencias del Evangelio traen a vida al que está muerto. Y por las mismas evidencias del Evangelio el creyente sigue fortaleciendo su fe. Pero ¿qué evidencias se ven en este seguir recibiendo vida en su nombre? Que dice aquí Juan. Y en el párrafo 2 nos dice los hechos de la fe salvadora. Y leemos lo siguiente. Por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también recibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder de la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, a saber, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Bajo este otro encabezado, miraremos cómo se comporta la fe salvadora, es decir, qué es lo que hace cuando ésta se manifiesta en una persona. Y para esto se concretan 3 áreas específicas que nos dice la confesión de fe. Dice que por la fe salvadora el hombre abraza las Escrituras. Él abraza las Escrituras. Él está seguro de la infalibilidad de las Escrituras. Y esa seguridad parte desde dentro de Él, se le ha sido dado a Él. Dice en Hechos 24:14, pero esto te confieso que según el camino aquí está hablando de Cristo, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No solamente las ve como verdad,
Estamos hablando de lo que produce esta fe salvadora, hermanos. La fe salvadora produce una certeza de la infalibilidad de las Escrituras. Él está seguro que esta es la palabra de Dios y toda ella es verdad. No solamente esto, sino que detecta y percibe que en ella hay una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las demás cosas que hay en el mundo. Esto es algo que la fe hace. La fe salvadora hace en cuestión a la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Todo esto está hablando de la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y él termina diciendo, deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Esto no es para aquel que no ha recibido la fe salvadora, para aquel que no ha visto a Cristo. Esto no es algo que él pueda aseverar. Él puede decir, la palabra de Dios es verdad. Como yo lo he escuchado de boca de varios que he predicado el Evangelio. Es verdad la palabra de Dios. Pero no les es dulce. No les es confiable a ellos. No las ven como infalible. La ven como una simple verdad. El Salmo 119, 97 dice, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquel que ha recibido la fe salvadora ama la palabra de Dios. Por la fe salvadora el hombre ama la palabra de Dios y encuentra en ella verdades y vida. Él ve a Cristo mismo que decía en cuanto a la palabra a los discípulos en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El creyente sabe eso, lo sabe. Y es la ley y por la fe que se llega a percibir y a acoger esto. ¿Qué más hechos encontramos de una fe salvadora? Primeramente hemos dicho, ahora esta persona tiene una relación diferente con la palabra de Dios. Ahora él anhela y ama la palabra de Dios y la ve como vida y verdad. Por la fe salvadora se responde apropiadamente a las Escrituras. Sí, pero se responde. Hay una correspondencia en su manera de vivir en cuanto a lo que él ahora acepta, abraza y ama. Aquí se hace un interesante resumen del contenido de las Escrituras, a lo cual solo por la fe se responderá como se debe. A saber, en las Escrituras nosotros nos encontramos con mandamientos, nos encontramos con amenazas de parte de Dios y encontramos las promesas de Dios también. Y esta fe salvadora responde correctamente a cada uno de estos diferentes contenidos que hay en la palabra. ¿De qué manera responde la fe salvadora a estos contenidos? Obedeciendo, temblando y abrazando. En Juan 15, nosotros encontramos así las tres contenidas. Los mandamientos en el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Las amenazas en el versículo 6, el que en mí no permanece, y aquí está la amenaza, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tiemblan ante esto los que han recibido la palabra de Dios. Y la promesa en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos entonces que estas tres tienen que estar presentes en la fe salvadora. La fe salvadora no escoge la más interesante de estas, sino que está interesado en las tres. Hay un equilibrio. Si cogiera solo los mandamientos, sería algo legalista. Sería una persona que solamente está obedeciendo por su propia gloria. Sería un legalista, un fariseo. Si cogiera solo las amenazas, esta persona estaría siempre oprimida y apesadumbrada. Si fuera solamente que coge las amenazas de Dios. Si cogiera solo las promesas, se conformaría una caricatura de lo que es el cristianismo. Solo vive por la recompensa de Dios. Pero aquel que ha recibido las tres juntas, tomadas en serio, es lo que da testimonio de que ha sido una fe salvadora. Es la respuesta de la fe salvadora. Pero el principal acto de la fe salvadora se dirige hacia Cristo. El principal acto de la fe salvadora
es dirigir a esa persona hacia Cristo, de forma que se vuelve hacia Él y solo se vuelve a esperar en Él, a aceptar en Él, recibir descanso en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en Cristo. Solo en Cristo. Es volverse a Cristo, para seguirlo a Él, para ir en pos de Él. Pero notemos que la fe salvadora que se vuelve a Cristo solo descansa en Cristo y en nada más. En Cristo y en nada más. Podés estar viniendo a la iglesia, podés estar escuchando la predicación, podés estar asentando como verdad todo lo que tú escuchas, podés estar bautizado, podés ser parte y miembro de una iglesia, y sin embargo decir que tu confianza y tu esperanza está en Cristo, pero también estás confiando en otras cosas. Estás confiando en ti mismo, estás confiando en tus riquezas, estás confiando en tu salud, estás confiando en otros consejos. Aquel que ha recibido la fe salvadora, su fe descansa en Cristo y nada más que en Cristo. Y nada más que en Cristo. Miren cómo esta presentación, hermanos, de las manifestaciones de la fe salvadora nos libra también de la confusión en las que algunos han caído en cuanto a la fe. Cuando esta fe la miden solamente por las oraciones contestadas, por las sanidades recibidas, diciendo que si tú oras y Dios no te contesta, es que tú no tienes la fe salvadora. Es que si tú pides sanidad y ves que Dios no sana, es porque tú no tienes la fe salvadora. Aquí se nos libra, hermanos, de semejante cosa, que ha llegado a pensar así, que nos mete en un camino angustioso. La fe verdadera descansa en las Escrituras, responde a ellas y se sostiene solamente en Cristo. Nosotros vemos muchas de esas iglesias que salen a hacer falsas sanaciones. ¿Y qué pasa cuando estas personas le dicen a ese que está sentado en esa silla de rueda que se levante, que tenga fe para levantarse? Y cuando esto no sucede, ¿qué pasa? Es porque esa persona no ha tenido la fe salvadora. Y esto trae angustia y trae error y trae confusión a las personas. No es por recibir o no recibir, no es por ver eso, sino porque es solamente por Cristo. Descansa en las Escrituras y responde a ellas y se sostiene solo en Cristo. Me quedó un párrafo por fuera, ya estamos en la hora, vamos a dejarlo aquí y el próximo domingo veremos de forma breve este párrafo número 3 acerca de esta fe salvadora. Como he dicho en el principio, hermanos, tengamos en cuenta que esto es necesario ser entendido por la Iglesia, primeramente. Esto es necesario ser entendido por la Iglesia para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos si realmente nosotros hemos recibido por los medios que Dios ha dado esta fe salvadora que da evidencia en cuanto a las Escrituras, en cuanto a la palabra de Dios, mi nueva relación con la palabra de Dios, y que esto es algo que nos está siendo también revelado de una forma en que nuestra fe va creciendo, nuestra confianza en Dios va creciendo. Porque, como hemos visto, es algo del pasado, es algo que confirma evidencias históricas del pasado, pero que también nos lleva a un futuro de más confianza en el Señor, las evidencias del Evangelio. Nos lleva a que nuestra esperanza crezca más y más. Debe producir esto en aquella fe que ha sido salvada. Si no, es digna de ser cuestionada. Es digna de ser cuestionada. Veremos en el próximo domingo algunas evidencias más acerca de esta fe salvadora. Que el Señor nos ayude. Vamos a dar gracias por su palabra.